Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país del planeta a través de mundour.com y en nuestras aplicaciones en video, claro está. Mire, a nuestros invitados de hoy, por separado les hemos tenido muchas veces en el programa, pero queremos hoy hacer, a manera de foro, tener una conversación con ellos de su visión sobre lo que hoy sucede. ¿Podría llamarse esto política en dos tiempos? No lo sé. Uno de ellos es una voz referencia de esas voces que marcan el norte, veteranos de la política nacional. Al otro lo conocemos como un dirigente muy conectado con las comunidades, un muchacho joven, muy trabajador, ha desarrollado diversos programas sociales, ha dado clase de política en más de una decisión que ha tenido que tomar en su vida. Ojo que esto no va a ser un par de opositores haciendo examen a cómo lo está haciendo el resto de la oposición. No, para nada. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con estas visiones que pueden tener coincidentes o no sobre el momento político que estamos viviendo. Y nuestros invitados son Ramón Guillermo Veledo, abogado, político venezolano, quien fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Ramón Guillermo, bienvenido. Gracias. Y Roberto Patiño, dirigente del Partido Primero Justicia, cofundador de Caracas Mi Convive, del programa Alimenta la Solidaridad. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Román. Bueno, quisiera una foto de cada uno de ustedes del momento, entendiendo que el momento político de la oposición no puede desvincularse del momento político del gobierno. No se puede analizar lo que hace o deje de hacer la oposición sin analizar lo que hace o deje de hacer el gobierno, habida cuenta de lo sucedido con, por ejemplo, el CNE, con las inhabilitaciones o con los discursos que hemos visto en la cumbre CELAC Unión Europea. Ramón Guillermo, ¿qué ves? Mira, vamos a ver, como dices, un retrato del momento. Para entrar a los detalles, sí. Déjame ver un poquito la panorámica. Por favor. Sí. 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio. Eso es un hecho. No hay encuesta que no lo diga. Y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano están en manos de los otros dos. De los dos que no quieren el cambio. Sí. De allí salen los que controlan todos los poderes. Hay en 2024 una oportunidad constitucional de que haya cambio político. Estos dos están trabajando, o representantes de todos, para que no lo haya. Responsabilidad de los que aspiran al liderazgo de estos 8 es producirlo. Producirlo significa viabilizarlo, porque la política no es el arte de lo posible, es el arte de hacer posible aquello que es necesario. Entonces, es hacerlo, hacer posible. No simplemente yo digo, como esto es necesario, tiene que ser porque es el deber y ya está. No. Tengo que ver cómo para que sea posible. Cómo le consigo la vuelta, para decirlo en esos términos. Y ese cuando tú ves, digamos, ese cuadro general, en el cual naturalmente los que están desde esta posición de estos dos, ¿qué tienen que hacer? Uno, que el liderazgo de los 8 se divida. Y dos, que muchos de esos 8 no vayan a votar, se desanimen. Entonces, si esas son las constantes, dividir y desanimar, entonces, claro, de este lado, la política tiene que ser, oye, ¿cómo hago yo para unir y para mantener el ánimo? Ese es el problema de la política hoy. Uh-huh. Y en esa clave yo leo lo del CNE, los problemas, los tropiezos con las primarias, uh-huh. Es decir, las cosas para impedirlas, para sabotearlas, las inhabilitaciones, es decir, todo eso hay que verla en ese contexto, a mi modo de ver. Roberto. Sí, bueno, yo firmo completamente lo que acaba de decir Ramón Guillermo. Creo que esos son los lentes que nosotros tenemos que usar para ver lo que son las acciones de quienes tienen el poder y también cuáles son las acciones de quienes queremos lograr el cambio en Venezuela y cómo podemos articularlas, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera añadir algunas cosas. Lo primero, Román, es que yo tengo mucha esperanza de que el cambio es posible. Y tengo mucha esperanza de que el cambio es posible porque el último año me he dedicado no solamente al trabajo comunitario, social, sino también me he dedicado a acompañar la protesta reivindicativa que ha estado presente en la calle. Me he dedicado a acompañar a los trabajadores públicos que han estado demandando mejores salarios, condiciones de vida. Me he dedicado a acompañar a grupos sociales, como fue también la Marcha de las Mujeres, la Marcha LGTB. Me he dedicado a acompañar a las comunidades en sus procesos organizativos. Sin ir más lejos, la semana pasada estaba en Carapita, una comunidad que se llama Las Delicias, tienen más
de 5 años sin agua y ellos decidieron dejar de esperar a que viniera el Estado a resolverle y empezaron a hacer en una comunidad muy humilde una colecta donde toda la comunidad empezó a poner, cada grupo familiar tenía que poner $10 y me invitaron a presentar los resultados. Ya tenían más del 70% del dinero que necesitaban para comprar la tubería que hace falta. Me decían, tú nos puedes ayudar a buscar el resto. Yo les dije, mira, ustedes me animan a mí a salir a tocar la puerta a todos los comerciantes, a todos los empresarios, para que pongan también una contribución. Porque al final, esto de lo que habla Ramón Guillermo, que es 8 de cada 10 queremos un cambio, la pregunta clave para nosotros es cómo articulamos y cómo hacemos una acción colectiva. Entonces yo te comento, les cuento esto de este ejemplo de Carapita, donde ya se está resolviendo el tema del agua finalmente, porque no es el deber ser. Mucha gente dice, bueno, pero eso lo debería resolver el Estado. Por supuesto que sí, pero al final de cuentas, en Venezuela está ocurriendo y debe ocurrir un cambio de paradigma. Pero eso no es un riesgo. No podría alguien decir desde el análisis, bueno, mira, más allá de aquello de que Venezuela se arregló, abrazo más bien la frase de los venezolanos decidimos arreglárnosla y no me importa lo que pase en la política, mi comunidad y yo vamos a resolver los problemas, porque no me lo resolvieron antes, porque no me lo resolvieron ahora y creo que tengo pocas expectativas de que pueda ser resuelto más adelante. Entonces no me importa lo que pase en el mundo político, déjame yo resolver. No corremos ese riesgo. Claro, y es que ahí es donde yo iba con el asunto del cambio de paradigma, Román, porque es que yo creo en una sociedad donde los problemas y vamos a decir, el liderazgo de la sociedad lo tiene que tener la sociedad misma. Lamentablemente en Venezuela hemos tenido un modelo político, no solamente en los últimos 20 años que ha sido cuando más se ha atrofiado y más se ha expresado, pero también es un modelo político que tiene que ver con la naturaleza de nuestro Estado o nuestro petroestado, donde el Estado ha ocupado demasiado espacio y no ha permitido que las organizaciones de la sociedad civil puedan liderar y florecer con fuerza, ¿no? Entonces, no se trata de eximir a quienes tienen el poder de la responsabilidad. Se trata de entender que todos nosotros tenemos la responsabilidad de organizarnos, no solamente para hacer, sino para exigir que los recursos del Estado sean invertidos en las comunidades. Es decir, no se trata de que esperemos que un Mesías o que una persona que esté iluminada venga a resolvernos todos los problemas de Venezuela, sino que nosotros mismos tenemos que ser los protagonistas de ese cambio. Y eso tiene que ver con nuestros problemas del día a día. Todos lo sabemos, lo vivimos en nuestra vida. Nadie viene a resolverte tus problemas a tu casa. Tienes que resolverlos tú. Lo mismo es con el país. Y para mí eso es lo que se conecta con la participación política. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando decir, bueno, ¿cuándo va a llegar el líder que nos va a resolver los problemas a los venezolanos y sacarnos de esta situación? No, tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que hacerlo. El cambio político a través del voto de nuestra participación. Ramón. Sí, es que lo que dibuja Roberto es la necesidad de un cambio en la política. Sí, esa realidad, es decir, siempre estuvimos hablando durante mucho tiempo, yo reviso cosas que dije en su momento, y tal, contra el paternalismo, contra el exceso del estatismo. Exceso de estatismo que para mucha gente en el sector privado era muy buen negocio, además, porque los negocios se hacían alrededor del Estado. Claro. Entonces, ahora resulta que nos tocó aprenderlo de la mala manera. Pero fíjate tú. Y resulta que lo que está saliendo de esto, de esta situación crítica, es un venezolano más independiente. Más independiente del Estado. Entonces, eso va a ser, tiene que producir un cambio en la política, pero también va a producir un cambio en la política de afuera para adentro, en el sentido de que esos venezolanos que están organizándose en los distintos niveles, porque tú lo consigues ahí y lo consigues en la cosa empresarial, en todas partes se consigue eso. Esos van a decir, un momentico, pero es que no hay cosas que hasta ya yo no puedo. Eso que llaman los alemanes subsidiariedad y la doctrina social de la Iglesia, así que es que el Estado haga aquello que los ciudadanos por su cuenta no pueden lograr. Bueno, exacto, eso, aquí llegó el momento de eso. Y ese es el paradigma nuevo. Cuando los paradigmas nuevos, eso no es que se pasa un switch y como tú cambias de canal y te mudas de este programa para este otro. No, eso va ocurriendo. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y comprender eso, para nosotros los ciudadanos, es un desafío, por supuesto, porque nos desconcierta. Sí. ¿No? Pero también para el liderazgo político es también un desafío, porque se va a producir, si los líderes no cambian, cambiarán los líderes. Vendrán otros, que son procesos. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en términos, cuando estaba hablando Roberto
yo decía, bueno, el Chapulín Colorado, sí, ¿y ahora quién podrá defender? Pues, siempre veíamos las cosas en esos términos, ¿no? Y hemos sido reiteradamente, este es uno de los países más salvados de la historia de la humanidad. Aquí nosotros, la independencia nos salvó de Napoleón y después fue del rey, porque los realistas nos salvaron de la independencia y al revés, ¿no? Y así nos hemos ido salvando. Cada vez que ha habido una ola, alguien nos salva. Nos salva, el general Gómez nos salvó de la violencia del siglo XIX. En el siglo XIX los liberales nos salvaron de los conservadores nos han salvado de los liberales. En un momento inventó la Revolución Azul, que fue una coincidencia de liberales y conservadores para salvarnos del desastre monaguista. Y así, los adecos y los copellanos estuvimos salvándonos mutuamente. Los copellanos nos salvaban de los adecos, los adecos salvaban de los copellanos, hasta que llegó el doctor Caldera, que nos salvó de los adecos y de los copellanos, y Guillermo Chávez, que nos salvó de los adecos, los copellanos y el doctor Caldera. Entonces, bueno, pero llegó Chávez y nos salvamos. Y después hemos estado buscando quién nos salva de Chávez. Y resulta que eso otro que está pasando es donde está la verdadera, entre comillas, salvación. Porque no hay tal cosa como un acto de magia. Y aquí tenemos una oportunidad. Porque para que ese país empiece a tener más oportunidades por la puerta grande, que no empiece a pasar por la puerta de atrás. Que entonces, oye, yo agarro, la gente de Carapita encuentra para resolver el problema del agua, o en tal parte el problema de la luz, bueno, las distintas cosas que están pasando. No, pero un momentico, es que hay unas cosas que la sociedad puede hacer y otras que la sociedad reclama para que el Estado haga. Correcto. Y entonces ese es un cambio en el que estamos, en el medio del mismo estamos, que es un cambio muy parecido al que está ocurriendo en todas partes del mundo. Así que aquí, como tenemos el monotema, o sea, aquí no hablamos de otra cosa, sino de una, pero resulta que ese cambio también está ocurriendo. Claro, eso ocurre en un contexto determinado. Es decir, hoy en día es el mundo de las redes sociales, es el mundo de este ruido tremendo en que ya no hay eso que tú un gran elogio, ese de referente, pero ya como que no es referente. No los hay. Es que no los hay. Bueno, pues porque cada quien es referente de un pedacito. Es decir, cada quien tiene su pedacito porque yo te pongo un ejemplo. En Roma hay una calle que está el Coliseo, que es la vida de los foros imperiales. Y ahí están los foros imperiales. El foro era donde se encontraban los romanos. Era la plaza. Pues. Pero están las ruinas de la calle de los foros imperiales, lo que hay son ruinas, escombros. Entonces, ¿hasta qué punto el foro en Venezuela, el Ágora, el sitio donde nos encontramos, no es escombros? ¿Dónde nos encontramos los venezolanos? ¿Dónde pueda? Porque ahorita estamos tú y yo hablando y Roberto hablando en tu programa, y en otros programas la gente puede escuchar algo completamente distinto, una visión radicalmente diferente del país. Entonces, ¿dónde se encuentran esas visiones? ¿Y dónde pueden compartir? ¿Cuál es la respuesta? Así es. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la democracia es la respuesta. La democracia es la respuesta. La democracia es la manera en que todas esas cosas se expresen. Volviendo a lo básico, cuando los griegos inventaron el asunto, demos quería decir pueblo y kratos quería decir gobierno. Evidentemente el demos ha cambiado. Este es otro demos, distinto al del 45, distinto al del 58. Es otro demos. Bueno, también tiene que cambiar el kratos. Es decir, el gobierno, la organización del Estado, la forma de relacionarse del Estado con los gobernados, es necesario que cambie. Ahora, en ese parto estamos y además en eso es, por eso es que vemos a veces a la propia dirigencia como perpleja, que no sabe, sí, que no lo comprende. Sí. Inclusive a los que están, a esos dos, a los que están en el poder, que creen que pueden, o que fueron para la Unión Europea y se tomaron la foto y todas esas cosas y todo que chévere y estamos todos bien. Pero resulta que las razones por las cuales los países europeos no invierten aquí y no vienen para acá y de esa cantidad enorme de fondos que van a destinar, bueno, irán para otro lado. Pero para acá mucho menos, esas razones, esa desconfianza
no son comprendidas por el grupo del poder. A mí- Entonces, ya salimos en la foto, estamos listos. Eso, me encanta la foto como panorámica, está estupenda, me encanta el análisis que ambos han hecho. Quiero irme a algunos, aprovechando el tiempo, algunos detalles de la foto. Y se mencionó acá, le mencionaba Ramón Guillermo, el tema de las inhabilitaciones, como un obstáculo en ese camino que nos va a llevar a una primera parada, que es la primaria, que nos llevará luego a las presidenciales del año 2024. Leíamos esta mañana declaraciones, escuchamos las declaraciones de Gloria Piño, una de las candidatas a la primaria, decir que, deberíamos elegir un candidato que no esté inhabilitado. ¿Qué harían con la papa caliente de las primarias, Roberto? Sí, mira, ya le voy a entrar de lleno a ese tema, simplemente quería añadir un punto sobre lo anterior, y es que, Román, cuando yo he estado leyendo un libro que le quiero recomendar a tu audiencia, que se llama El Estrecho Corredor, son los mismos autores de Por qué fracasan las naciones, Robinson y Acemoglu, y al final lo que dice el libro, la conclusión, y eso es el único comentario que quiero hacer sobre lo anterior, es que el estrecho corredor hacia la democracia y la prosperidad económica, que es al final el objetivo, lo que soñamos los venezolanos, es tener una sociedad civil vibrante y fuerte y un Estado capaz, pero que no la ahoga. Es decir, es el balance de las dos cosas. Y yo tengo esperanza. Si una de las dos no existe. Si una de las dos no existe, entonces. Y en el medio de los dos, por ese estrecho corredor, no se llama así el libro, es un gran libro. Por ese estrecho corredor es que circula la libertad, es decir, es por ahí. Tiene que haber esas dos cosas. Si no hay las dos cosas, no hay. Claro, tienes países como China, vamos a decir, que tienen un Estado muy fuerte, pero una sociedad civil totalmente limitada. Entonces no hay democracia. Puede haber prosperidad económica, pero termina eso deformándose y generando muchos aspectos de corrupción y pocas capacidades de corregirlo. O cuando tú no tienes, por el contrario, tienes una sociedad civil, pero no tienes un Estado fuerte, termina siendo caótico, porque el Estado también tiene un rol que jugar para brindar servicios y brindar fortalecimiento a la sociedad civil misma, ¿no? Que lo requieren. Volviendo al tema que tú decías de las inhabilitaciones. No lo estamos a comer, pues, sino que no. Para ti es más difícil porque eres político activo. Claro. Yo estoy en una posición en la cual, como no puedo dar malos ejemplos, doy buenos consejos. Sí, fíjate, nosotros, yo creo que es evidente que nosotros estamos enfrentando a un grupo que se quiere aferrar al poder. Esa es la realidad. Y por eso utilizan herramientas ilegales, ilegítimas, como las inhabilitaciones, para volver otra vez a lo que decía Ramón Guillermo al inicio, para tratar de dividirnos, para tratar de desmovilizarnos. Entonces, yo pienso que en este momento, que estamos en el marco de una campaña por las primarias, nosotros tomamos la decisión de que las reglas que quiere poner el poder con respecto a las primarias, nosotros no las vamos a aceptar, en el sentido de las inhabilitaciones. Es decir, hay varios partidos, incluyendo Primero Justicia, el partido al que yo pertenezco, que propusimos opciones que están inhabilitadas. Y yo creo que en este momento lo que estamos eligiendo es quién de esas opciones puede encabezar una alternativa para el 2024. El mismo Capriles reconocía, y a mí me pareció un gesto muy importante, porque a veces nos quedamos solamente en la crítica, pero él reconocía cuando inhabilitan a María Corina Machado que ella está de primera en las encuestas, que ella está liderando en este momento y que asumía esa inhabilitación o ese golpe como propio. Y yo creo que ese es un gesto que nosotros tenemos que valorar todos, ¿no? Que las opciones, la que está liderando, pero la que está de segunda, que es el caso de Enrique en este momento, reconozca que los problemas y los ataques son a toda la oposición. Entonces, desde mi punto de vista, en este momento nosotros tenemos que avanzar en lo que es la organización y la construcción de esa unidad, de esa unión. Ahora, también tenemos que tener conciencia de que nosotros vamos a ir el año que viene a una elección donde lo más probable es que no hayan condiciones electorales democráticas. Esa es la realidad. Entonces, frente a esa realidad, nosotros vamos a tener que discutir y que elaborar estrategias. Y el gran reto que vamos a tener por delante, Román, es cómo logramos tener acción colectiva. Y acción colectiva pasa por el reconocimiento de todos los actores, el reconocimiento de que todos somos necesarios y el reconocimiento de que si actuamos con desprendimiento y si actuamos con claridad, el año que viene podemos lograr el ansiado cambio por toda Venezuela. Ramón Guillermo. La responsabilidad me devuelve a la casilla 1, a lo primero que te dije cuando empezamos la entrevista. Es decir, 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio. La responsabilidad del liderazgo los aspirantes de liderazgo de esos 8 es darle a esos venezolanos la oportunidad de aprovechar el 24. Porque el 24 es una ventana constitucional, no es una cosa sobrevenida, no es una cosa que viene de golpe, es una ventana constitucional. Entonces,
el contexto es un contexto autoritario, de restricciones, de persecuciones, de todo tipo de arbitrariedad, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, encarando el 24, tenemos que encontrar el modo de poder viabilizar esa oportunidad. ¿Hay que luchar por mejores condiciones? Sí, pero hay que luchar finalmente dentro de las condiciones que hay. Tú no puedes decir, como no hay las condiciones que yo quiero, que yo exijo, entonces no lucho. Ah, no, así no se puede. ¿Por qué? Porque entonces vamos terminando en donde mismo. Y tenemos una responsabilidad con la gente de que la gente esta oportunidad de 2024 la aproveche. O sea, aquí hay un llamado, es una responsabilidad. Insisto mucho en la palabra, porque eso es eso. Entonces, dicho de esta manera ahorita, parece que fuera como contra quien va adelante en la encuesta. Pues mira, no, señor. Porque además, yo sé que nadie está electo hasta que no está electo. Cuando empezamos, por cierto, la campaña de Capriles, cuando el 2013, la diferencia a favor de Maduro es 22 puntos. Y terminó siendo por el CNE un puntico. Es decir, que nada está cantado. No es así como dice, como ahorita está esta situación, entonces eso va a ser entonces así en octubre. Yeah. Pero pongamos que sea. La responsabilidad frente al asunto es proporcional al respaldo. Es decir, evidentemente, los que tienen más seguimiento de la opinión pública, los que tienen más apoyo, más simpatía, tienen más responsabilidades. ¿Por qué? Porque el asunto es viabilizar la oportunidad. Y aquí hay que decantar también, ¿no? Hay evidentemente un sentimiento que es importantísimo en la política porque es importantísimo en la vida. Una emotividad. Sí. Eso tiene importancia. Pero también hay otra cosa que es una opinión. Cuando toda la gente que reacciona con emotividad normalmente. No, mire, a mí ahorita está contestando mensajes del teléfono. Entonces, hay amigos míos, uno en Suárez, una cosa, tú sabes, como emotiva, ¿no? Porque, ¿qué es lo que piensa? Que estamos ya, oye, tenemos el chance, ya está, es pasado mañana, estamos listos. Como yo he estado en tantos pasados mañana, y entonces siempre pregunto en esos casos, pero seguro que pasa mañana, y no será que es la semana que viene, no será, ¿y cómo sabes tú? Entonces, juzgo también la opinión, porque cuando la gente dice, sí, yo quiero que sea, ya, es el momento, dice, pero que sea por democracia, pero que no haya problema, es decir, que sea pacífico, que no haya inconveniente, porque también eso forma parte del sentimiento venezolano. Sí. Encontrar esa solución, armar ese cuadro, es la responsabilidad de los líderes, de los que quieren serlo. Y tienen ellos y ellas la responsabilidad de decirnos a los venezolanos, mire, por aquí es, vamos a hacer esto. Entonces, uno no puede cerrarse a ninguna de esas cosas. Uno no puede decir, no, mira, de esta agua no beberé. Esto va, de ninguna manera. Esa cosa, lo que llaman las líneas rojas, que en la campaña española lo han usado muchas veces esa expresión. Mira, yo no sé, porque lo que yo quiero es que haya un cambio. Yo he visto en distintos lugares, distintas maneras de cambio. El profesor Magdaleno, que también lo has tenido, ha estudiado eso, bueno, sí. Las transiciones, claro, es un tema para 80 y pico de casos distintos de transiciones. Así es. Y ocurren del modo más inesperado, porque se sabe que fueron transiciones después, no se supieron antes. Nadie dijo, esta es un área, y entonces una obertura, para decir en términos operáticos, y entonces la transición. Y empieza acto 1. No. Se supo después que eso resultó ser una transición. Cuando estaban negociando en Polonia, sí, cómo no. Cuando estaban negociando, no sabían que eso era una transición. Parecía que era para impedir la transición. Y era completamente impensable que Mazowiecki, el primer ministro de Solidaridad, iba a ser primer ministro con Jaruzelski de presidente, que era comandante del ejército y secretario del Partido Comunista. Bueno, pues, y así fue. Y ocurre así en distintos lugares. En Brasil pasó de una manera, en Chile pasó de otra. Bueno,
en Portugal pasó de otra, y fue transición de un modo, es decir, cuando se supo que había ocurrido en España, no hubo tal cosa como un proceso deliberado, un diseño llave en mano. Tú dices, esto empieza aquí y termina aquí. Había ideas sobre eso, pero ocurre. Entonces, el desafío para Venezuela, para todos los venezolanos, inclusive para el gobierno, ¿eh? Porque pensar que este equilibrio catastrófico es eterno, es una bobería. Porque lo que está pasando es que el país se empobrece más y más y se pone peor, y se pone peor la vida, que todavía haya migrantes venezolanos en la cantidad que hay. Tú sabes, por cierto, entonces me dio un amigo mío del Perú, un profesor, criminólogo, penitenciarista. ¿Tú sabes cuántos presos venezolanos hay en las cárceles del Perú? 2.700. Ah, dice, qué horror, son unos delincuentes. Bueno, hay 1.000.000 de venezolanos en el Perú. 2.700 es una bobería frente a 1.000.000. Pero eso lo que nos dice es del drama que esto significa. Sí. Y de cómo en esos países empiezan, ven las cosas. Por eso cuando hizo una reunión en Brasilia y llamó a los presidentes, dijo, no, esto es una narrativa artificial. No fue que Luis Lacalle le dijo, mira, como está equivocado. No, Gabriel Boric, que es de izquierda como él, dijo, no, presidente, no es ninguna narrativa artificial. Yo sé cómo es eso. Esa gente está sufriendo, está pasando esto. Entonces, y tú ves la cautela con que Petro o el propio Lula actúan frente a Venezuela, lo que te dice es que hay unas cosas que el gobierno no está valorando adecuadamente. Y también la oposición tiene la obligación de valorar. Roberto, nos acompaña Ramón Guillermo Avelledo y Roberto Patiño. Roberto, ya por razones de tiempo tenemos que ir cerrando, pero sí, es muy difícil predecir el futuro, es muy complicado en materia política, es muy complicado en materia económica, pero si podemos proyectar una conversación similar entre nosotros, si este programa existe luego dentro de 5 años, por ejemplo, si ustedes están activos como están en la política, ¿cómo te imaginas esa conversación? Mira, yo me la imagino primero una conversación en democracia, ¿no? Me imagino una conversación en la que podemos recordar el año 2023 y el año 2024 como el año en que hubo un despertar tanto del liderazgo político que quiere cambio como también de la población venezolana para pasar la página, Román, que es lo que yo creo que queremos todos los venezolanos. Quienes tienen el poder, para mí lo más negativo que han hecho frente a los venezolanos es haber sembrado la división entre nosotros. Ellos durante más de 20 años han buscado dividirnos, ponernos a pelear los unos con los otros, con el solo propósito de mantenerse en el poder. Y la consecuencia final de esa cizaña que han sembrado en la sociedad venezolana ha sido la división de la familia. Y hoy estoy seguro que todos los que nos escuchan, el día martes nosotros hicimos el lanzamiento de una iniciativa que se llama Reactivados, para visibilizar la lucha por las mejores pensiones de nuestros jubilados, pero también conectarlos con oportunidades a los que puedan y quieran trabajar. Y yo les preguntaba a los que estaban ahí, ¿qué es lo que más les duele de lo que ha pasado en Venezuela? No conseguir la medicina, las precariedades económicas. Al final lo que más duele es el tema emocional de tener a tus hijos lejos, ¿no? Entonces yo creo que en 5 años la Venezuela que yo me imagino es una Venezuela que está de vuelta. Está de vuelta tanto la familia que se tuvo que ir como Venezuela está de vuelta en el mundo, compitiendo para que tengamos las mejores universidades que estén enseñando inteligencia artificial, nuestras empresas estén innovando, estén compitiendo por nuevos mercados, que haya prosperidad, que haya internet en toda Venezuela de la mejor calidad. Y estoy convencido de que ese sueño y esa aspiración la compartimos la mayoría de los venezolanos y la podemos hacer posible. Lo que tenemos en este momento es que coordinarnos y tenemos que lograr poner el interés del país por delante. Reconocernos todos también, que yo creo que es importante, algo que está ocurriendo, un fenómeno político, y es que en este momento la gente está dando un mensaje. La gente quiere que las cosas se hagan de forma distinta. Y yo creo que eso es un mensaje que todos los partidos políticos tienen que asumir. Es algo que yo también, como parte de Primero Justicia, he planteado a lo interno. Nosotros tenemos que entender el mensaje que está dando Venezuela y acompañar y sintonizar con eso para lograr movilizar para ese cambio que todos aspiramos. Guillermo, en un minuto, es ingenuo Roberto Patiño. No, yo estoy de acuerdo con él. Son ingenuos ambos. Ese es el país, es posible. Yo tengo ya muchos años de ingenuidad acumulada. Pero fíjate tú, yo sí creo que es así. Ahora, solo hago un apunte.
depende. Que eso sea así, depende de nosotros. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Depende de cómo aprovechemos esta oportunidad. Y depende de nosotros. Nosotros los ciudadanos, pero también los líderes o los que aspiran a hacerlo. Porque eso nada es casual. No es que el destino que pasó, así nos tocó vivir, ¿cómo se hace? No es así. Uno produce sus resultados. Y mi abuelo, que era un tipo terrible, decía, chico, pobrecito fulano de tal, decía, merece su suerte. Decía siempre, merece su suerte. Y en alguna medida tiene razón, en el sentido de que uno construye o no. Porque la inhibición, la indecisión, es una decisión negativa, es también una decisión. No es verdad que porque yo no decido, me inhibo y me guardo, no influyo en los acontecimientos. No, influyo de una determinada manera. Claro. Porque otros sí lo hacen. Claro. Entonces, yo creo en ese futuro que dice Roberto. Además lo deseo. Yo quiero ser más viejo aún. Todavía apoyando a Cardenales. En el país, claro, por supuesto. Eso sí, no toques ese tema. Que no estás bien. No, es verdad. No te pongan eso. Mira que cuida la salud. Mira, yo estoy, pero por supuesto, depende de nosotros. Sí. Ese es el mensaje final. Sí. Pues les agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Y anotemos la fecha para una conversación similar en 5 años. No sé dónde, pero en 5 años. Son las 7. O invitarnos antes de 5 años. Amén. Ramón Guillermo Abelero y Roberto Patiño nos han acompañado. Identificamos.